Bueno, y vamos con el tema del día porque parlamentarios de la nueva mayoría anunciaron una comisión investigadora por la inversión de Bancard, de propiedad de Sebastián Piñera, en una pesquera peruana durante el diferendo marítimo entre Chile y Perú en la Corte de La Haya. Queremos analizar este tema, para eso nos acompaña el diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Pesca, Fidel Espinosa. Diputado, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Diputado, a su juicio, ¿se justifica una comisión investigadora para analizar los puntos que han surgido luego de conocerse este negocio que ha hecho? Porque el presidente no dijo que no se hubiera hecho, sino que hizo su grupo con una pesquera peruana. Mire, desde nuestro punto de vista aquí estamos ante una situación de enorme gravedad. Por más que se le pretenda, en definitiva, dar un tinte y un carácter netamente político, aquí estamos hablando de un tema también de soberanía. En pleno periodo, cuando Chile estaba en un litigio con el Perú por este triángulo marítimo, que al final terminó con una resolución de La Haya en el año 2014 que favoreció los intereses de Perú por sobre los intereses de nuestro país, en ese mismo instante, cuando estábamos en esa discusión de límites con el Perú, una empresa absolutamente ligada al expresidente Sebastián Piñera realiza la compra de acciones o realiza negocios directamente con una de las principales pesqueras peruanas, que es Exalmar. Desde ese punto de vista nosotros creemos que hay elementos más que suficientes que ameritan la creación de una comisión investigadora para determinar aquí la eventualidad de actos administrativos poco apropiados justamente para la figura de la familia presidencial, porque aquí, al igual como en algún momento se cuestionó lo que ocurrió en el caso Cabal, aquí estamos hablando de que los hijos del expresidente, la señora del expresidente, forman parte de este consorcio. De hecho, Sebastián hijo es parte del comité ejecutivo de Bancard. Por lo tanto, ellos tenían pleno conocimiento, desde nuestro punto de vista, de los negocios que estaban realizando. En fin, Matilde, cuando ocurre esta resolución que determina La Haya, ese mismo día, cuando Perú obtiene, ¿no es cierto?, desde nuestro punto de vista, un mayor margen territorial dado justamente por esta resolución de La Haya, obviamente esa empresa en la cual invirtió el expresidente Piñera obtiene suculentas ganancias desde nuestro punto de vista. Y eso, obviamente, amerita, desde nuestra visión, una investigación que sea seria, que sea responsable. Por eso nosotros nos vamos a tomar todo el tiempo esta semana para dar los fundamentos necesarios que la meriten, que la determinen, con el objeto de ver si los organismos del Estado también actuaron debidamente, porque aquí hubo supuestamente inversiones, tiene que ver el tema de impuestos, el tema tributario, impuestos internos, todos los servicios funcionaron de acuerdo a lo que corresponde. Diputado, ¿usted le cree al expresidente Piñera cuando él dice que efectivamente él no sabía? A ver, que seamos claros, o sea, el expresidente Piñera siempre ha jugado en este país a estar en el límite entre los negocios y la política. Creo que su ambición desmesurada, lo digo con mucho respeto, pero creo que su ambición desmesurada por el dinero lo hace cometer errores garrafales. Y desde ese punto de vista creemos que aquí hay un error tremendamente grave. No estoy hablando de delitos, pero estamos hablando de temas que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con aspectos sustanciales, justamente lo que tiene que mantener un presidente. Un presidente de la República tiene que tener los intereses de la patria por sobre los intereses del bolsillo. Desde ese punto de vista yo no le creo. Yo no le creo por una razón muy sencilla, porque ellos hablan de un fideicomiso ciego, pero en definitiva todos los ojos de su clan familiar estaban puestos en esta empresa Bancard, que es la que realiza las acciones económicas junto con las pesqueras. No olvidemos también que hay otro tema relevante, que no es menor. En aquel instante también se comienza a discutir en Chile una ley de pesca que está absolutamente cuestionada, que se ha demostrado que fue promulgada en base al cohecho, al financiamiento ilegal de la política, en donde uno de los actores que también aparece involucrado con él, que es el señor Sarkis, del grupo de las 7 familias que son dueñas, ¿no es cierto?, del país en el ámbito pesquero, también aparece involucrado, ¿no es cierto?, en esta acción de compra o de participación económica en la empresa peruana, que es una de las empresas peruanas que tiene la mayor cantidad de cuotas de captura de la pesca de todo ese país. El expresidente Piñera ha señalado que su grupo, que Bancard, tiene digamos, el 0,5% de todo lo que es el grupo pertenece a esta empresa y que además dentro de la empresa es un accionista minoritario. En el caso de que efectivamente fuera cierto lo que dice el presidente Piñera, que él no tuvo relación porque era un fideicomiso ciego, ¿le parece que el grupo, considerando de quién era el dinero, fue poco prudente en hacer esta inversión? Aquí estamos ante una situación, y le agradezco la pregunta en ese sentido, porque estamos ante una situación que es absolutamente evidente de que aquí hubo una desprolijidad absoluta, justamente por esta ambición desmesurada que yo señalo, porque no es casualidad que hoy día el expresidente Piñera también esté siendo investigado en Argentina por el tema de la TAM,
de la ex línea aérea, la cual él era su dueño, en donde se habla allí incluso de un hecho delictual, de un delito que se está investigando. No estoy culpando, pero estoy diciendo, mire, tiene un tema con Argentina, hoy día se le abre, ¿no es cierto?, una arista con el Perú, entonces yo creo que el presidente tiene que transparentar todos sus negocios. Ahora, este negocio no lo hizo como el ciudadano Piñera, ese es el tema. El negocio lo hace siendo presidente de la República, en donde está involucrado el clan presidencial, la familia presidencial. Ahora, y eso si es lo esto que, está dentro del fideicomiso, porque no sabemos si esto es parte o no del fideicomiso, porque ¿qué porcentaje es, está dentro, está todo? ¿Sabemos eso? Se habla, porque aquí, repito, por eso es necesario que se investigue, pero se habla que el patrimonio del expresidente Piñera supera los 2.400 millones de dólares. Y se dice, por otro lado, con los antecedentes que obra en nuestro poder, que solamente 400 millones de esos 2.400 son parte del fideicomiso ciego. Por lo tanto, aquí estaríamos ante una desprolijidad absoluta del expresidente y su familia de no importarle, porque como siempre ha jugado al límite, ¿no es cierto?, los temas de negocio con la política, simplemente fue una desprolijidad que le va a significar muy caro si se comprueba que efectivamente, como el propio señor Osandón lo dijo hoy día, el señor Osandón, el senador de Renovación Nacional, señala, ojalá que sea mentira, dice, porque si es verdad esto sería lo más grave, en lo cual está involucrado un presidente de la República en el ejercicio de su cargo, porque está prevaleciendo los intereses personales por sobre los intereses del país. Bueno, eso es lo que se tiene que investigar, eso nosotros no estamos haciendo una culpabilidad absoluta, pero creemos que sí el país merece conocer qué es lo que verdaderamente ocurrió. Y si la empresa Bancar fue la que tiene la responsabilidad, bueno, indirectamente también las tiene el presidente quien formaba parte del comité ejecutivo de Bancar era justamente el hijo del presidente. O sea, por lo tanto aquí podemos estar ante la presencia de un escándalo de inconmensurable significado por las aristas que tiene, sobre todo por lo que tiene que ver de que en el momento, porque aquí no estamos hablando de otro país, no estamos hablando de que un tema, ¿no es cierto?, compró acciones en un país, aquí estábamos en pleno litigio con Perú, de un litigio además que nos salimos bien parados como nación. Diputado, ustedes van a iniciar esta comisión investigadora. Ahora, claro, usted para eso tenemos que tener la firma de los 50 parlamentarios que se requiere, y eso por eso yo te decía al comienzo de que lo vamos a hacer responsablemente, no nos vamos a apresurar, no es algo para la prensa, queremos que sea algo para el país, y por eso lo vamos a hacer con calma, ¿no es cierto?, para que de aquí la otra semana, ¿no es cierto?, tengamos las firmas reunidas para esos efectos. El expresidente, cuando salió esta mañana a hablar y a dar esta declaración, habló que debido a su alza en las encuestas había empezado la campaña sucia. ¿Qué le parecen esas declaraciones? ¿Esto puede ser parte de una campaña? Me parecen desafortunadas, porque aquí nadie de la nueva mayoría le fue a poner, ¿no es cierto?, acciones del señor Piñera en pleno litigio con la Haya a una empresa peruana. O sea, aquí no es una autocampaña que él mismo se realiza producto de su desmesurado afán por ganar y ganar y ganar dinero. Ese es el problema que tiene el expresidente. El problema lo tiene, ¿no es cierto?, con este afán desmesurado, de esa ambición de no medir consecuencias. Y entonces, desde ese punto de vista, o sea, discúlpeme, Matilde, ¿qué necesidad? Y discúlpeme que la lleve a otra lista, pero ¿qué necesidad tiene el expresidente que para financiar su campaña, ¿no es cierto?, hacerlo con recursos como se está investigando hoy día? Le pagaba a su ejecutivo, ¿no es cierto?, de Chilevisión con recursos, ¿no es cierto?, que hoy día están siendo investigados. Ninguna, o sea, ninguna necesidad. Entonces, desde ese punto de vista, aquí él no puede hablar de una campaña sucia de otro, porque aquí la nueva mayoría no es que le haya inventado esto. Aquí estos hechos fueron de público conocimiento. ¿Y por qué salen ahora, diputado? Porque se conocieron hoy día. O sea, hubo medios de prensa que han investigado y efectivamente han sido los propios medios de prensa los que han puesto el tapete en el tapete público. O sea, nosotros tendríamos que quedarnos callados y decir, chuta, el expresidente se equivocó. No, yo creo que es un tema que hay que investigar porque, en definitiva, aquí podríamos tener otras aristas. ¿Cómo funcionaron los servicios del Estado cuando él era presidente? Me refiero a las tributaciones. Aquí implica, si hay inversiones en el extranjero, tienen que haber tributaciones que lleguen al Estado chileno. Queremos que una comisión investigadora logre develar si hay actos que, además de la imprudencia cometida por el expresidente eventualmente, también hay organismos del Estado que actuaron a la altura o no, o omitieron cosas. No olvidemos que en aquellos mismos años que esto ocurrió, el mismo Servicio de Impuestos Internos estaba siendo parte, ¿no es cierto?, de lo que todo el país hoy día se conoció como el escándalo del caso Penta después. Claro, pero aquí hay muchas cosas que no sabemos cuánto era parte del fideicomiso ciego, no sabemos si efectivamente conoció o no de este negocio, no sabemos si los ineptos fueron los que hicieron la inversión o no. Él tiene que transparentar esas cosas ante el país. Hoy día saca un comunicado de prensa ante Chile que es un comunicado ambiguo, en donde habla de patriotismo. Me parece bien que como expresidente, ¿no es cierto?, tenga, según él, los intereses de la patria por sobre otros intereses, pero para eso tiene que demostrarlo. Porque si efectivamente hizo negocio, como hoy día está quedando en la opinión pública esa imagen, efectivamente ahí estaríamos hablando ante un hecho grave que nunca antes había ocurrido con la figura presidencial en este país. Diputado, lo quiero llevar a otro tema y es a la nueva mayoría, porque hemos visto
peleas internas entre, bueno, la Democracia Cristiana se salió del comité político, luego fue el Partido Comunista, todavía no se logra un acuerdo en materia de reajuste salarial. Hoy día finalmente el Partido Comunista fue al comité político. Sin embargo, y le quiero mostrar un tuit de la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goetz, que dice lo siguiente, recién lo publicó hace algunos minutos: dichos de Tellier no se ajustan a lo conversado, lamentablemente tergiversar diálogo. Reiteramos contenido de declaración, formas deben mejorar. Yo creo que las formas, mire, yo en eso soy bien claro. Yo he sido parlamentario durante ya 4 periodos. Yo nunca había visto, ¿no es cierto?, que hayan situaciones como la que ocurrió el otro día, en donde un proyecto de ley, por la tosudez también hay que decirlo, de un ministro que no quiso flexibilizar el tema del sector público, se haya perdido por 97 votos. Pero tampoco es bueno, independiente de esto, es un llamado a todos los actores, ¿no es cierto?, que las bancadas actúen en concordancia con lo que tenemos, que es la responsabilidad con el país. Y esa responsabilidad con el país es que terminemos este gobierno, que saquemos adelante las reformas en educación. Yo creo que los pasos van a ser fundamentales, por ejemplo, para que terminemos con 400.000 alumnos estudiando gratuitamente y hoy día incorporando también a los centros de formación técnica e institutos profesionales. Entonces yo considero que de repente hay niñerías dentro de nuestra propia dirigencia en situaciones donde yo no voy al comité político o otro se resta. Pero esta situación la venimos viendo desde el 23 de octubre, en que la Democracia Cristiana ha decidido restarse luego de la pérdida en las elecciones municipales de la nueva mayoría. Se había dado por superada esta situación. Yo creo que hay que este tuit aparece ahora hace menos de media hora. Yo creo que hay que superar esta desaveniencia, porque nos guste o no nos guste, a todos los que somos parte de la nueva mayoría hoy día, si queremos hacer frente el próximo año a un proceso eleccionario, debemos estar unidos. Y desde ese punto de vista, si estamos con este tipo de situaciones, no es bueno ni ante la ciudadanía, ni es bueno para el proyecto en el futuro que tenemos que mostrarle al país, que debe tener un candidato presidencial elegido por la ciudadanía en un proceso primario, que es lo que todos queremos. Diputado, ¿cómo evalúa la capacidad negociadora del gobierno? Yo creo que ha tenido problemas, ha tenido desajuste, para nadie es un misterio. O sea, yo no podría aquí venir a defender algo indefendible. O sea, yo encuentro inconcebible, ¿no es cierto?, que hayamos terminado hoy día con un problema como el de... Y no lo digo solo por los funcionarios del sector público, sino que lo digo en particular por todos los problemas de dolor de cabeza que está generando a otros ciudadanos chilenos. A mí me da profunda pena y tristeza que, por ejemplo, yo soy de la 10ª región y mucha gente que tenía sus operaciones listas por meses para ser operados en los centros hospitalarios, muchas se hayan tenido que suspender. Entonces, desde ese punto de vista, claro, o sea, yo creo que ahí no ha habido un manejo como el que todos quisiéramos y eso tiene que mejorar en estos últimos 14 meses y ojalá el cambio de gabinete vaya en la línea de mejorar ese tipo de acciones que han sido contradictorias. Diputado, la última pregunta. ¿Ricardo Lagos llega a la primaria? Yo creo que sí, yo creo que tiene que llegar, yo creo que es un tremendo candidato, independiente, ¿no es cierto?, que hoy día no lo acompañan en las encuestas. Los chilenos van a comenzar a recordar también que hubo cosas muy positivas en su gobierno. Yo destaco 2 solamente por los tiempos de la televisión, pero los chilenos no se olvidan que fue Ricardo Lagos el que creó un programa que ha sido maravilla, ¿no es cierto?, dentro de Latinoamérica y del mundo, por qué no decirlo, que es el de la vivienda sin deuda, o el plan Auge, que le ha salvado la vida a miles de personas. Entonces, claro, hay muchas críticas de repente de ciertos sectores, pero creo yo que tiene que llegar a la primaria y si en esa primaria la gana, tenemos que estar todos detrás de él. Y si la llega a perder, como él ha dicho, en las elecciones se ganan, no se pierden, vamos a estar detrás del que gane. Pero va a ser la ciudadanía la que elija, no entre 4 paredes como ocurrió para las municipales, que perdimos muchas alcaldías porque no hubo primaria, porque entre 4 paredes los presidentes de los partidos, sus secretarios políticos determinaron que en tal comuna se hacían primarias y en tales no. Al final la gente nos pegó un portazo en muchas comunas. Diputado Fidel Espinosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Matías.